Muy bien, acá estamos. ¿Cómo van? A ver si entró Diego, todavía no. Ahí vamos a ver. Ahí estamos. ¿Están por ahí? Confirmen. Sí, acá estamos. Muy bien. Vamos entrando lenta y graciosamente. Todavía no ha entrado el ingeniero García, así que vamos a esperar un poquito, porque él es el que tenía a la vista el parcial. A ver. Ahí vamos. Estamos todos. ¿Cuál era? ¿Quién había mencionado de un método diferente? Puede ser que yo haya escuchado, o ¿quién mencionó que habían resuelto distinto el Yo ejercicio? justo entré. ¿Cómo? Buenas. Mariano, sí. ¿Qué habías hecho diferente? En realidad, nosotros usamos, no me voy a dar crédito a mí porque fue con compañeros, pero usamos las 3 entradas de un solo deco, no usamos 2 deco. ¿Pero por qué? Porque en la expresión vos tenés no sé si lo dicto o no sé si vale la pena, pero... No, en todo caso, explícamelo para mí, porque ahora se lo vas a tener que volver a explicar seguramente a Diego. Todavía no lo tengo en la lista de oradores. Bien. Así que explícamelo, así lo entiendo, a ver si lo puedo entender. 3 términos, ¿no? De 4 variables. Sí. D más BC más AC. Sí. Pero, en realidad, el término C está repetido en 2, entonces lo puedes sacar de factor común. Perfecto. Para ahorrarte una compuerta, comúnmente de eso. Estoy de acuerdo, sí. Bien. Es más, me acuerdo de en ese parcial no lo tomé yo, lo había tomado el titular anterior, pero sí me acuerdo del parcial, me acuerdo de esa posibilidad. Sí, hubo algunos chicos que lo hicieron de esa forma. Y bien. Entonces... Lo que hicimos fue dejar la variable DC y al término S, B más A, lo llamamos una variable X, por ejemplo. Perfecto. Que es un OR entre B más A. Sí, convertí después a... Claro. Me estaba explicando, ahí está Diego, así que te voy a pedir, Mariano, sí, vamos de vuelta. que lo repitas, vamos de nuevo. Pero problema. Ya entendí, sí, está bien, me parece bien. Igual a Diego seguro le va a parecer mal, pero vos explicás. Olvídate. Dejé fijo en uno una NOR. En el ejercicio, no sé si arranco. ¿Querés que ponga el ejercicio? Ahí ponemos el ejercicio. Sí, capaz que más visual. Compartilo ahí, Diego. Sí. Bien. Ahí está. Este ejercicio. Sí. Cuando vas a la función más simplificada después del mapa de Carnot, te queda un término que es ese de ahí. Sí. Nosotros lo que hicimos para la expresión más simple fue eso, sacar el factor común, ¿no? Sí. Entonces, como en el ejercicio te dice que tenés un deco, nos lo tomamos demasiado literal y usamos solamente un deco. Sí. Uno solo. Uno solo. Bien. Lo que hicimos fue llamar o sea, A más partiste B. por la expresión más simple. Claro. Partiste por esta expresión más simple. Sí, pero como tenemos 4 variables y vimos que se repetía esto de C en ambos términos, hicimos que A más B sea una sola variable más, llamada, poner X, ¿no? Sí. Que la ingresamos a una entrada del deco haciendo un OR con las compuertas NOR. Está bien, la pusiste acá. Claro. Sí, está bien lo que hiciste. Eso es válido también. Sí, es válido y te digo más, o sea, siempre tiene que funcionar, ¿está bien? Sí. Fuimos probando, pero bueno. De hecho, de esa misma lógica que vos usaste, muchas veces esto es, más allá de que lo que nosotros le explicamos, es por ahí entender un poco el circuito y ver cómo lo podés hacer funcionar. Vos fijate que cuando vos utilizás selectores, por ejemplo, trabajás con 4 variables y usás selectores, por ejemplo, con 2 entradas de selección, y vos lo hacés, vas a ver que a la entrada del selector te puede quedar una compuerta AND o una NAND, ¿está bien?
Y esto sería lo mismo, porque a vos tampoco te dicen la cantidad, si mal no veo, no te dice la cantidad de deco. Vos te dice que tenés que usar deco y esa compuerta. O sea, vos lo haces como vos quieras. Claro. Muchas veces los pasos que le damos nosotros en la práctica son como recetas para llegar a un buen resultado y hacerlo por ahí un poco más rápido. Ahora, si a ustedes les sale hacerlo de otra manera y que funcione, bienvenido sea, no hay ningún problema. Claro, Lo que sí es importante es... No, asegúrense que funcione, porque Claro, la eso es lo prueba que es iba. definitiva. Sí, 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 que le metimos lo de la tabla de RAI daba, pero no sabíamos. Claro, Ya leímos que claro. había que usar un deco. Y acabo de leer de que dice decos, no un deco. Claro, sí, yo no, a ver, en el Dice decodificadores del tipo 1.8. 1.8. sí. claro. Casi. Es así, sí, sí. Decodificadores, decodificadores. Sí, sí, es como está El planteado. decodificadores contiene Bueno, uno también, ¿no? Sí, 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 güey. o sea, también eso también depende un poco también del resto del parcial y todo, porque no es que se va a poner mal, ¿entendés? A lo sumo, como no cumpliste a rajatabla lo que es la parte del enunciado, por ahí Claro. se te baja un cachito, pero no es que se te va a poner mal, ¿está bien? Y de hecho funciona. Y también depende del resto, porque si tenés todo bien y tenés, viste, algo mínimo, algún error mínimo, bueno, después se evaluará. Bueno, después, ¿alguna consulta más de eso? ¿Quién habla? Mariano, ¿no? Mariano Sí, está hablando, no, sí. era eso Sí. nada más. Si se podía hacer eso Ah, modificar la entrada y sí, listo. sí, sí, sí. Después, con respecto a este, bueno, o sea, se dan cuenta cómo hay que armarlo y eso, no tienen problema en eso, en esta parte de acá, cómo está armado acá y cómo funciona y todo eso. ¿Cómo ¿Quieren pasan que de repasemos el las ecuaciones funcionamiento? a eso? Sí, ¿o no? Repasamos el funcionamiento si quieren. Sí, estaría bueno, profe, por favor, repasarlo todo, por ahí Bueno, para que bueno, al menos ver uno bastante, ¿cómo es? No complejo, exactamente, como sino para completo. hacer un repaso y después pasamos, claro. Claro. El tema, sí, bueno, cuando ustedes le tienen esta función y la tienen que representar con algo, generalmente el procedimiento es más o menos similar. Así le pidamos trabajar con decodificadores, selectores. Lo que sí tienen que tener en cuenta, antes que nada, es que generalmente cuando tienen que trabajar, el decodificador generalmente se pone a la izquierda y el selector de datos a derecha. ¿Saben por qué es eso? Mejor decirlo, ya comentalo, Diego. No, porque en realidad ustedes lo que hacen con esto, directamente cuando ustedes ponen acá adelante un valor de la tabla, a ustedes ponen en alta una entrada, ¿está bien? Y con el selector de datos, ahora tengo uno acá abajo, fíjense, con el selector de datos lo que hace es, cuando yo le pongo una combinación abajo en las entradas de selección, lo que hace todo lo que está, por ejemplo, si yo acá pongo todos ceros, estoy seleccionando, como la palabra lo dice, un selector, selecciono la entrada 0 del selector de datos. Entonces, todo lo que está acá en la puerta, a la entrada en la pata esta 0 del selector de datos, lo voy a tener en la salida. O sea, que si yo acá pongo un tren de pulso de una frecuencia X, mientras que yo tenga acá abajo la 000, la voy a tener acá abajo, ¿está bien? Supongamos, acá tengo un tren de pulso en la pata 0 de 10 kHz, acá tengo uno de 5 kHz, y acá tengo uno de 1 Hz, por ejemplo, ¿no es cierto? Si cuando pongo 0, todo el tren de pulso este pasa a la salida. Cuando pongo 1, este tren de pulso de acá pasa a la salida. ¿Se entiende? O sea, es como que es una llave selectora. Es como si yo acá, por ejemplo, para que se entienda, que ya lo deben saber, ¿no? Cuando yo pongo 000, es como que yo acá selecciono esto, ¿ven? Entonces, todo lo que está acá adentro es como si tuviera un cable interno, pasa para afuera. Entonces, cuando lo conectamos a la salida para representar una función, o sea, lo que voy a tener acá en la entrada lo voy a tener en la salida, siempre y cuando cumpla, no tengo que de acá abajo ponerla, o sea, tengo que conectarlo como corresponda, ¿no es cierto? Acá voy a tener, en este caso, a ver, ¿se entiende? Bueno, en este caso no. Bueno, en este caso es fácil, porque tenía que representar no, tenía que reducir, es lo que le estaba diciendo, con un selector de 3 entradas para cuatro variables de De entrada, un selector selección. de 3 Claro. entradas de selección. Ahí está. ¿Se entiende cómo es el tema este del selector? ¿Cómo funciona el selector? Me imagino que ya lo sabían, pero Sí, quería sí. básicamente. No sé si quería acotar algo ahí, Gustavo.
No, iba a comentar que, digamos, selector o multiplexor así, existen inclusive analógicos. O sea, uno puede, por ejemplo, con un multiplexor, no con cualquiera, porque lo que un selector de datos o un multiplexor de datos, con las diferencias que tienen entre sí, lógico, no repite exactamente el valor. Digamos, yo puedo llegar con, si estoy en TTL, digamos, la familia lógica TTL, yo puedo entrar con 4,5 volts en la entrada, mandar en la entrada de selección que se elija esa pata, pero en la salida van a aparecer 5 volts, no los 4,5 con los cuales llega el estado que tiene la pata esa de entradas. Entonces, esos selectores son de carácter lógico. Es el mismo estado, porque 4,5 es leído como un 1 lógico, 4,5 volt es leído como un 1 lógico, pero repite el estado lógico, saca 5 volts del otro lado, que es un 1 lógico. Pero también existen selectores analógicos, o sea, selectores que son capaces, por ejemplo, si ustedes graban, no sé, la trompeta en un lado, la guitarra en el otro y el bajo en el otro, usarse como canales, y se pueden ir sacando por el canal de salida las melodías que independientemente van haciendo la guitarra, la trompeta y el bajo, de manera que al salir por una salida en común se escuche como si uno estuviera escuchando todo. Ese es el secreto de la música digital, digamos. Existen los selectores analógicos, son particulares, son muy particulares y hay que saberlos usar también. Nosotros, como en realidad no los usamos mucho, no lo damos, salvo para casos particulares. Tuvimos, ¿te acordás, Diego, un chico que en el proyecto final hizo un disparador MIDI y utilizó Un afinador había hecho, un si no me equivoco. afinador, sí, una cosa así, y entonces sacaba los canales, le permitía salir del otro lado todo junto. Estaba lindo el proyecto, pero digamos, se los comento para que sepan que existe. Después vemos, incluso después cuando veamos Arduino, vamos a ver que existe la posibilidad de, y es distinto, repetir un estado lógico, ponele en TTL es de 3 y pico, 3,2, si no me equivoco, no me acuerdo, hasta 5, y eso se considera un 1, eso se considera un 1, y sale un 1 del otro lado, pero no es la misma tensión, son 5 volts lo que sale. Entonces repite el estado lógico, pero no repite la tensión. En cambio, si uno entra con una señal variable, que es un sonido, tendría que salir con una señal variable exactamente igual a la que entró, para que entonces pudiera seleccionar los canales de audio que quiere seleccionar y hacer algún chirimbolo, algún invento que tuviera incluida la información no digital, sino analógica que hay en cada línea de entrada de datos, que fuera seleccionado con las entradas de selección. Como comentario, nada más, no otra cosa, pero sepan que existen esas cosas. Después, por ejemplo, también otra, para que se termine de redondear el tema del selector de datos, esto, por ejemplo, podría ser un circuito cerrado de televisión, donde yo conectaría a la entrada del selector de datos 8 cámaras, ¿está bien? Y después, si yo acá en la entrada de selección le pongo, supongamos o sea, le hago o sea, genera una secuencia la entrada de selección, por ejemplo, no sé, de 1 Hz o 0,5 Hz, entonces y acá conecto el monitor, acá conecto las Tal cual, cámaras y acá conecto. ¿Eh? tal cual, es interesante esa Claro, aplicación también, claro. claro, conecto un monitor a la salida Z, ¿no es cierto? Y acá le conecto a cada entrada una cámara. Entonces yo cuando lo pongo en modo secuenciador, me va, por ejemplo, a cada tantos segundos, depende de la frecuencia del tren de pulso que yo le ponga acá en las entradas de selección, me va a dejar, por ejemplo, 1 segundo o 2 segundos cada imagen en la entrada. Entonces esta entrada va pasando la salida y va así en forma de secuencia, que es lo que por ahí uno ve cuando ve los circuitos cerrados de televisión, exactamente está hecho así con un selector de datos.
Así que bueno, ¿querías comentar algo más, Gustavo, o sigo con el tema este? No, no, sigamos, sigamos. Bueno, ¿quieren preguntar algo, chicos, o van bien ahí? Bueno, Supongo que normalmente van cuando bien. nosotros tenemos... ¿eh? Supongo que van bien. Sí, sí, sí. Sería interesante que se consigan micrófono, chicos, que lo abran para Sí, participar. Es sí, interesante que ustedes para no pregunten. quedarme, ¿Vale? para que no quedarnos hablando entre los dos con Gustavo. Sí, ya nos conocemos, tenemos los Sí, mismos chistes hace años, ¿no? claro. Bueno, la idea es la siguiente, si a ustedes le dan una función z, por ejemplo, en este caso de 4 variables, ¿no es cierto? Y le dan todos los términos, entonces ustedes lo que hacen directamente es, o sea, en este caso van a usar dos decodificadores, ¿está bien? Van a usar dos decodificadores, pero en otro ejemplo por ahí le piden usar otro tipo de cosas. Y en este caso, como son 4 variables, lo que se planteó acá, que me imagino que ya lo entendieron, se agregaron ceros. O sea, un decodificador se utilizaría con los bits más significativos y el BCD con los bits menos significativos. O sea, acá sería el más significativo y este sería el menos significativo. Entonces lo que se hace directamente, como está acá, ¿ves? Se le agrega un cero que se puede agregar o no, pero simplemente en función de lo que había comentado Gustavo, cuando no lo utilizo, le pongo un cero a la entrada para que no me cambie la selección o sea, la parte de la salida, ¿no? El pin que voy a estar en alto o en bajo. Una vez, para darme cuenta más fácil, por ahí puedo escribir directamente la función canónica. Entonces, la función canónica abajo la represento con ceros y unos, como están acostumbrados a verlos, y directamente lo que hago después es, como al menos significativo le van a tocar 3 variables y al más significativo uno, puedo poner un punto acá para orientarme, y esto mismo que está acá es lo que se escribió. Lo que sí acá, lo que se escribió con la ayuda de qué pin se tiene que conectar con qué pin. Ahora se los explico acá abajo. En este caso, por ejemplo, puse como ejemplo, si tomamos el ejemplo este de acá, sería el número 2. Yo, por ejemplo, acá arriba el número 2 sería la parte más significativa, no tendría todos ceros, y la parte menos significativa tendría el número 2, ¿no es cierto? Entonces, si acá tengo todos ceros ceros, ¿qué pata me dejaría en alto, en bajo? Porque tengo salida abajo. La salida cero. La salida cero. Entonces, yo puse acá en 0, este lo puse en 1, porque en realidad todas estas patas, o sea, en realidad todas estas patas, cuando yo selecciono, quedan todas en 1, ¿ven? Quedan todas en 1. Entonces, lo que hago con la selección de 0, 0, 0, pongo la pata 0 en 0. Acá, como estoy el 0, 2, ¿qué pata me pondría en 0? Bueno, ahí yo la dibujé, ¿no? No tienen que... Sí, Acá te la 2. quedarían todas, claro, todas en 1, queda esta en alto. Entonces, yo si quiero probar si funciona el circuito, le pongo un valor de la tabla acá, y a la salida tendría que tener un 1, si funciona todo bien. Entonces, fíjense, en el caso, como estas son OR negadas, como por lo que estaba hablando recién Gustavo, cuando yo tengo un 1 acá, 1 más cualquier cosa siempre va a ser 1. Entonces, en la pata de la OR, que yo tenga un 1, sin importarme lo que haya en la otra pata, ya voy a tener un 0 a la salida. Entonces, en este caso, voy a tener un 0 a la salida. Como acá voy a tener un 1, tengo un 0 a la salida, lo mismo con este y lo mismo con este. Ahora, con el 2, fíjense que acá también a la compuerta NOR se le puso el número que está representando, ¿no es cierto? El número del minitérmino. Este sería el 2. Este tendría que estar en 1. Fíjense, como tengo accionada este en 0, acá llega el 0. Y después por este otro lado también lo tengo en 0. 0 más 0, 0. Si lo niego me da 1. Este 1 viene acá. Entonces, 1 más cualquier cosa, 1 más cualquier cosa me da 0. A ver si acá me equivoqué en algo, está mal. Eh, sí, porque claro, acá esta compuerta estoy viendo que está mal. Esta de Sí, acá. porque tendría que dar cero, ¿no? Claro, claro, esta compuerta está mal. ¿Cómo lo solucionarían esto acá, Lo chicos? pones en serie, pones un NOR en serie, pero conectado Negado. 2 veces a la ligado, claro. Claro, o sea, habría que negarlo de vuelta con uno de estos negados. ¿Está bien? O sea, Sí. acá habría que ponerlo así, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí, sí. Lo pondríamos ahí, le pondríamos uno ahí, que es lo que voy a agarrar, porque justo estoy con el mouse. Justo, Un sí. segundito.
Voy a agarrar el lápiz. Yo, mientras vos dibujás eso, digo, les hago un comentario que a veces se nos pierde, que tengan en cuenta que es una cuestión eléctrica. ¿Cuál estado consumirá o permitirá pasar más corriente? ¿El estado 0 o el estado 1? Digamos, el valor 0 o el valor 1 permitirá más paso de corriente. ¿Se entiende la pregunta? Eléctrico, digo, ¿no? Porque siempre hablamos de la tensión. Si esto fuera TTL, ¿por cuánto estaría representado el 0 y por cuánto estaría representado el 1? ¿Por qué valor de tensión represento el 0 lógico en TTL? Yo entiendo que es por 0 volt, ¿o no? Por 0 volt. ¿Y el 1 lógico? Y depende de qué aparato, pero hasta los 5. 5 volt como máximo porque sí. Es TTL. Entonces, yo te digo, ¿cuál de los valores lógicos permite la entrada de corriente y cuál no? Mirá, acá es donde puede ser la trampa de vuelta, pero entiendo que el 1 es una llave cerrada, entonces te dejaría pasar corriente, y el 0 no, es una llave abierta. Entonces es una trampa, porque el tema que tenés es una cuestión de potencia. Si vos tenés 0 volt de tensión y dejás pasar corriente, ¿qué potencia tenés? 0. 0, exacto. Pero si tenés 5 volt conectados, ¿cuánta corriente tenés que dejar pasar? Porque si no 0. Se te calienta claro, tenés que dejar pasar 0. Si, no funciona, lamentablemente, en los integrados reales no funciona así. Entonces el integrado vos lo tocás, nosotros el truco para saber si un integrado está vivo o no, típicamente era, te mojás la yema del dedo así con un poquito de tu propia saliva, apoyás arriba, esto es criminal, pero es lo que hacemos en realidad. Entonces vos decís, está caliente el integrado, está consumiendo potencia, está bien, está vivo. Me seguí una prueba elemental, digo, una prueba elemental. Si el integrado está frío, capotó. A la lona con el integrado ni le pongas pinza detectora de estado, ni nada, ni lo toqué porque está muerto. Si está frío, está muerto. Pero en realidad, idealmente, el estado 0 deja pasar corriente, porque total no disipa potencia, porque se supondría, y no es cierto en realidad, en los circuitos reales no es cierto que tenga 0 volt, podría tener 0,3, 0,4, y bueno, ahí el razonamiento ya es una mentira, pero si vos tenés 0 volt, podés tener corriente pasando y no disipa potencia. Y en cambio, si tenés un 1, que son 5 volt, no podés dejar pasar corriente, porque si dejás pasar mucha corriente, la potencia se te va al demonio. Entonces, tengan en cuenta ese tipo de cosas. Es decir, si vos, por ejemplo, que eso es algo que ahora no le estamos prestando atención, pero vos fijate, si vos a una misma pata le colgás de salida 5, 6, 7 compuertas, lógicamente, en términos lógicos, no lógicamente porque es una conclusión lógica, sino que en términos lógicos no pasa nada, vos podés conectar infinitas compuertas. El tema es que cada compuerta le consume corriente al integrado que la alimenta. ¿Entendés? Cuando vos salís de un integrado y te metés en el otro, la comunicación entre los dos es en tensión y corriente, en los dos términos. Y cuando vos le colgás muchas compuertas a un mismo integrado, lo haces pelota, lo que más. ¿Está? A eso se le dice, a esa caracterización, a esa característica del integrado se le dice fan out. Fan in es la capacidad de manejar compuertas que tiene una compuerta tuya en la entrada. El fan-in, ¿cuántas compuertas se le pueden colgar a la entrada? ¿Cuántas compuertas? Bueno, eso te lo dice el manual. ¿Y cuántas compuertas se le pueden colgar a la salida? También te lo dice el manual, porque hay cuestiones de potencia que te limitan. Entonces vos no podés poner la cantidad de compuertas, pero si tomamos un parcial, teniendo en cuenta en este estado todavía de avance de ustedes, si tomamos un parcial en donde ustedes tengan que tener en cuenta los conceptos de fan-in y fan-out, bueno, listo, nos pegamos un tiro todo. Está muy complicado ahora en este momento, pero ten en cuenta que en la realidad sí tenés que pensar bien si podés colgar muchas compuertas de una misma salida. No es gratis colgar las compuertas de la misma salida, ¿sí? No siempre se puede. Va a haber veces que va a haber que hacer cosas raras. Para eso vos fíjate que están ¿vieron el simbolito
El negador es una flechita para adelante con la pelotita. Eso es el negador. ¿Cómo es el símbolo de buffer? ¿Lo vieron? Al buffer. ¿Saben lo que es un buffer? A veces se le pone a una salida, por ejemplo, se le pone un positivador, sería, porque no es un negador, es una flechita que va en el mismo sentido. ¿Vos decís para qué? Para justamente ese positivador, que en realidad se llama buffer, lo que hace es darle capacidad al integrado de manejar muchas compuertas a la salida o de recibir la corriente de muchas compuertas a la entrada. Repite el estado, si hay un 1, te saca un 1, si hay un 0, te saca un 0. Realmente no tiene un funcionamiento lógico muy inteligente, pero lo que hace es darte capacidad de manejo de corriente a la entrada o a la salida de tu integrado, porque a veces no la podés aguantar. A veces pasan esas cosas. Vos decís, ¿para qué? O te ponen, por ejemplo, dos negadores uno atrás del otro. Dos negadores uno atrás del otro, la verdad, ¿qué hacen? Vuelven al estado original. ¿Para qué los pusiste? Los pusiste, los dos negadores, justamente para aumentar la capacidad de manejo de corriente que tiene el integrado original, que no aguanta tantas compuertas colgadas de su puerta de salida. Entonces, solamente el integrado de salida solamente ve el primer negador y el segundo negador ve todos los integrados que tiene colgados a la salida. ¿Está? Y maneja corriente. No es un problema de lógica, es un problema de electricidad, es un problema eléctrico, problema de corriente, no es un problema de la lógica únicamente. ¿Sí? No todo, ustedes acuérdense que a pesar de que estamos viendo todo lógico, no todo es lógica cuando van a hacer un automatismo. Cuando van a hacer un automatismo hay que tener cuidado porque las cosas se queman. Acá no se les quema nada a ustedes. ¿Sí? Bueno, en la realidad sí se queman y hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Bien. Diego, te dejo seguir. Bueno, no hay problema. Bueno, estábamos con el tema este, siempre, fíjense que acá estaba la resolución y no estaba del todo bien. Entonces, fíjense que probar los datos para ver si funciona o no funciona es importantísimo para ver si funciona bien o no. ¿Les quedó alguna duda de esto, de esta parte de acá? Personalmente no. ¿No? ¿Se entendió? Bueno. Yo lo sé. Después, A ver, Iván. ¿cómo? No, que no me quedó ninguna duda. Justo Bueno, respondimos. bárbaro. Perfecto. Bueno, y después en el caso de que si en algún momento trabajen con decodificadores que tienen salida activa en alta, directamente acá es más fácil de verlo, por ahí o uno está más acostumbrado de verlo y acá trabajan directamente con OR, está bien todo con OR. Después, otra cosa, por ejemplo, estuvieron viendo el tema de los selectores de datos, por ejemplo, esa función es una función que tiene 4 variables. Para representar el selector de datos, si tuviera 4 entradas de selección, lo represento de manera distinta. Pero puede ser que en determinada ocasión tenga que, o sea, yo tenga selectores de datos de 3 entradas de selección y tenga que representar una función con 4 variables. Esto lo vieron, tienen dudas al respecto, quieren que le peguemos una repasada. No, es condicionar las entradas de distintas selecciones a la variable, una variable que elijas. Claro, sí, simplemente haciendo algo rápido o uno tiene que armar directamente. Tiene que ver primero qué variables va a conectar a las entradas de selección y la variable que, o sea, que no la conecto a la entrada de selección, armaría una tabla de verdad donde en esta parte de acá de izquierda, en las columnas, pongo la variable D y arriba las variables que voy a conectar a las entradas de selección. Y simplemente lo que hago acá abajo, pongo otra tablita para guiarme. Y lo que hago es directamente veo el comportamiento de las variables A, B y C, y en función de eso completo la tablita de abajo. Por ejemplo, en este caso, que es 0, 1, se comporta exactamente como la variable D, como se comporta exactamente directamente en todos los lugares, en todas las entradas de datos, que se comporta como la variable D, los puenteo y le conecto directamente la variable D. Y las otras las conecto acá abajo. Y, por ejemplo, en el caso de este de acá, que sería el número 3, 011,
como para cualquier variación de ABC siempre es 1, la variable directamente la conecto a 1. Y si ustedes hacen o sea, si hacen a esta entrada de acá, le van pasando los valores de la tabla de verdad, tiene que darle o sea, el resultado de la función acá. Siempre que tengo la variable, la función me dé 1, en este caso me tendría que dar 1 también. Igual eso es porque la Eh, D está como sumando, ¿no? En la más simplificada. Porque en realidad vos podrías tomar cualquier variable de entrada de selección y tendrías que acomodarlo. Pero Sí, no, vos bueno, podés, en realidad vos podés, en este caso se eligió A, B, C como sí, entrada de porque la D está selección, pero vos sumando podés, y es más fácil de ver capaz. Pero sí, también, eso en función de, o sea, cada uno lo va a ver distinto y como le quede sí, más cómodo, ¿viste? No hay sí, ningún sí, sí. problema. Pero puedes elegir cualquiera, no hay condición para eso. No, 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 lo que tienen que hacer es ustedes tienen un selector de 3 entradas de selección Sí, y tiene que representar la función, bien. ¿está bien? Y tiene que ser equivalente, el funcionamiento tiene que ser equivalente a la función. Sí, ¿Mm? al fin y al Y cabo tiene que que dar el mismo funcione, resultado en Z. si funciona está bien. Es el ¿Eh? criterio es que si funciona está bien, total. Claro, exacto, exacto. Nosotros en lo que es la práctica y la teoría le enseñamos un método, ¿está bien? Pero si ustedes lo hacen y cumplen con todo lo que se pide de enunciado y funciona, está bien. Después, eh, por ejemplo, en esta parte implementarla con un decodificador, uno de 2 y un selector de datos de 3 entradas de datos. Bueno, acá, fíjense, tenemos una entrada del decodificador y 3 entradas en el selector de datos. Entonces lo que hacemos es, al igual que habíamos hecho arriba, representamos los números en decimal. O sea, esta es una manera de hacerlo ordenada para no confundirse, ¿no es cierto? Entonces, reponemos, generalmente tenemos los mini términos, ponemos el valor en decimal, si lo quieren y si no, no, el valor en binario, y como a izquierda tengo el selector de datos que voy a usar una sola variable, pongo el punto y pongo un 0, ¿no es cierto? Lo divido. Una variable a la izquierda y 3 variables a la derecha. Si esto lo tuviera al revés, por ejemplo, que tengo por ejemplo, un decodificador de 3 entradas y tengo un selector de datos que creo que está más abajo, de una entrada de selección, el punto lo pondría al revés, elegiría las primeras 3 variables para el decodificador y la última variable para el selector de datos. Bueno, y una vez que lo planteo directamente con esta formulita, lo que hago la interconexión. Y acá lo que tienen que tener en cuenta, que es muy importante, que algo les comentó Gustavo, cuando tienen que conectar las salidas entre sí, no las pueden conectar entre sí. Sí pueden conectar entre sí las entradas, por ejemplo. En este caso, que el selector de datos yo conecto todas a uno, en este caso sí, porque yo no hago un cortocircuito, simplemente lo que estoy haciendo es las entradas las pongo a nivel 1, que sería 5 volts, pero en ningún momento hago un cortocircuito porque es una entrada. Ahora, cuando yo tengo una salida, yo no puedo conectar la salida de un lado con por ejemplo, esta salida con esta salida. ¿Por qué no las puedo conectar? A ver si alguien me sabe explicar por qué no se puede conectar esta salida con esta, Porque estarías perdiendo la información. para que se entienda, ¿no? Estarías, ¿Cómo? si la cortocircuitas estarías perdiendo la información. No estarías guardando de qué salida es la Más que perdiendo la información, ¿qué estarías haciendo? Claro, cerrar el circuito. Eléctricamente claro. pensarlo. ¿Cómo? Cerrar el circuito con un cortocircuito. Que no. Y te manda un cortocircuito Ah, franco, digamos, tenés, Claro, ponele, si vos tuvieras un 0 y un 1 presente, tenés 0 volt y 5 volt conectados con un único cable. la corriente va a pasar por ahí y ya no mira la parte de la derecha. En teoría, corriente infinita, ¿no? No va a pasar corriente infinita, pero de todas maneras va a quemar todo. ¿Está? No podés. Eso es lo que decía Diego, que es importante tenerlo en cuenta. Guarda con la conexión cableada. Cuando ustedes cablean todas las entradas o todas las salidas a un mismo lugar, si vos tenés una entrada en 0 y otra entrada en 1 y están cableadas con el mismo cable hacia una misma pata, por ejemplo, te estás mandando un cortocircuito franco, un cortocircuito pleno en bornes de entrada del... Perdón, en borne de entrada al integrado. Está un macanón. fijaste.
En este caso, fíjate, en este caso, bueno, armándolo de esta manera, yo por ejemplo tengo que el 0, cuando tengo un 0, selecciono la entrada 0, tiene que estar conectado al 0 o sea, este de acá, en este caso tendría que hacer esto, ¿no es cierto? Venir acá y venir acá, ¿está bien? Ahora, después tengo otro caso en que el selector de datos, el decodificador estaría en 1, o sea que estoy seleccionando esta, y también esta tendría que estar conectada con la pata 0. Ven que acá tiene que estar con la pata 0 del selector de datos. Entonces, en ese caso que yo conecto las dos patas en el selector de datos, ahí estoy haciendo un cortocircuito. Lo que hago es directamente pongo una compuerta para ese caso. ¿Se entiende? Porque en ese me van siguiendo. Sí, sí. No sé si quieren que explique algo más de eso. Sí, yo no Y entiendo, después, ¿por qué bueno, pones perdón, ¿por qué pones dos compuertas si en definitiva tenés las mismas dos entradas a las dos compuertas AND? sí, Eso en no me realidad, quedó sí, claro. no, se podría, o sea, eso es redundante, se podría poner una sola. ¿Está Ah, bien? está bien. O sea, yo directamente podría, supongamos, a ver, podría agarrar y decir, espera, vamos a hacerlo. Yo podría agarrar y decir directamente esta de acá, ¿no es cierto? No. Yo podría agarrar esta salida de acá y conectarla acá. Y esta no la pongo. Está bien, listo. ¿Se entiende? Sí, 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 está bien. Queríamos ver que estén atentos. ¿Se entendió cómo implementar la función, en este caso con un decodificador 1 de 2 y un selector de datos? Sí, sí. Bueno, después en este caso sería un decodificador compatibles con maxi términos. Bueno, acá lo que le están diciendo compatibles con maxi términos directamente es que cómo tendría que ser la salida. Pregunten, chicos, por ahí quieren ver otro Sí, sí, ejercicio. o otro ejercicio, diga, no sé, por ahí esto es redundante. Ustedes son los que están consultando, así que díganos, chicos. Yo no entendí la pregunta. Sí, ¿Cómo? ustedes mandan, ustedes mandan, así que, no digo, fíjate acá lo que se puso en el enunciado. Sí. Decodificador con salidas activas compatibles con maxi términos. Ah, con baja. Activa baja sería. Claro, exacto, exacto. No sé si quieren que siga o vamos viendo, o sigo o es más o menos lo mismo Creo que esto, o quieren que... de lo del parcial creo que es hasta ahí lo que subieron ustedes. Ese es el último Claro, inciso. bueno, después, sí, después, bueno, hay otros. Bueno, esto es algo parecido a lo que había dicho Gustavo hoy. Un conversor BCD 8421 a XS3. Ya que estoy, lo miramos. La Dale, idea de esto es, digan, hablen si no, quieren. dale, decía yo, Diego, si querés hacer el comentario y le pegan una No, repasadita por las dudas. Si no hay claro, otro, de paso, claro, si quieren ver otra cosa, vemos otra cosa y si no, le pegamos una repasada a esto. No, Yo, está bien, está bueno. para mí se me Hemos complica a visto veces un poco, poco. así que Sí. sí, Bueno, pasajes. básicamente hay que hacer un conversor, bueno, acá ya está hecho, ¿no? Pero más o menos lo vamos explicando. Primero se parte de la tabla verdad, hay un conversor BCD 8421 a XS3. En este caso, en la guía creo que hay un ejercicio así muy parecido, si no es igual, o con Gray me parece, no me acuerdo bien. En este caso lo que tenemos que hacer es, a la izquierda de la tabla de verdad, escribimos el código BCD. Fíjense que se va de 0 a 9 y del 10 al 15 son valores que no van a aparecer nunca, porque estamos trabajando con el código BCD que trabaja de 0 a 9, ¿no es cierto? Y a la derecha es la salida de la tabla. Yo con esto quiero entrar a la tabla y las salidas que quiero tener, las quiero tener en XS3. O sea que cuando sea el 0 BCD, me va a ser el 3, o sea, en XS3 sería en la posición 0, ¿está bien? Y acá pongo todo el código. De acá para abajo, como no se va a presentar nunca, pongo todos X.
una vez que paso de acá, una vez que tengo esto, yo directamente, bueno, te voy a tener 4 expresiones que la puedo simplificar por Carnot o trabajando con álgebra de Boole, ¿está bien? Generalmente Carnot es un método más simple y más rápido de poder llegar al resultado sin equivocarnos y no tener que andar acordándonos todas las propiedades de memoria. Una vez que salimos de acá, vamos a hacer 4 tablas de 4 mapas de Carnot y vamos a sacar las expresiones. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, hasta ahí te seguí. No, Más está o menos, bien, hasta ahí, más o menos. más o menos, o sea, ¿hay alguna duda? Decime. En realidad, sí, es el tema de las X, las Dunkerques, ¿cómo las vas seleccionando en este ejemplo? Porque veo que hay varias, por ejemplo, en el segundo mapa, pero vos no tenés, o donde yo entendería, la tabla no tiene Dunkerques arriba porque los códigos que vos tenés, donde vos tenés dígitos, tenés números, o sea, tenés representación. ¿Por qué aparecen esas X? No sé si me expliqué. Porque vos lo que hacés directamente, esta tenés el mapa de Carnot, lo armás de 4 variables, a ver si te entiendo, en función de la parte esta de acá. La parte esta de arriba la ponés con ceros y 1, y estos valores son valores que no van a aparecer nunca, porque como a partir del 9 ya no hay, el BCD no existe, no se va a presentar nunca, acá la pongo como X. ¿Está bien? O sea, No, y armo esta tabla como si tuviera valores 0 y 1, pero simplemente en la posición esta, por ejemplo, en la posición donde son todos 1, en todos los casos va X. Por ejemplo, donde son todos 1 es este de acá. ¿Se ve? Pongo un X. ¿Para qué me sirven las X? Para poder simplificar la tabla mejor. Si yo no la pusiera, seguramente me va a quedar el término, la expresión que yo encuentre, me va a quedar menos simplificada. No sé si fui a lo que vos preguntabas o no. no, no sé si me expliqué mal, capaz. ¿Por qué tomás en cuenta del dígito 10 en adelante si vos no tenés una representación en Ahí se me cortó, BCD? se me cortó, perdóname. No, pero está ¿Cómo? bien. A ver, dale, Iván, repetilo tranquilo. No, la pregunta es ¿por qué armás una tabla hasta del dígito 10 en adelante si vos no tenés una representación en BCD? O sea que nunca vas a tener una entrada que represente No, eso. No sé si me exacto, expliqué. nunca, claro, pero yo la tabla la tengo que completar, ¿está bien? Como no la puedo completar con 0 o con 1, y son valores que nunca van a aparecer, pues ya Claro. o sea, por una cuestión de método, cuando vos armás los mapas de Carnot, Lo que pasa es que, si no tiene representación, lo pones como X. claro, lo que tenés que completar, Iván, es el mapa de Carnot. El mapa de Carnot Claro. te obliga a tener toda la cantidad de celdas que tiene Diego dibujada ahí. Entonces, los lugares que no vas a tener ocupados, no te conviene ponerlos como ceros o como unos, te conviene ponerlos como X. Lo que sabés, vos sabés que de 10 para arriba no va a haber representación, es cierto. Entonces, ponele, en la tabla tal vez no tenga sentido, pero en el mapa de Carnot te reconviene porque entonces hace lo que dice Diego, que es usar esos don't care como 1 o como 0 de acuerdo a lo que te convenga a vos. Te da la flexibilidad de simplificar, la función. Si vos en No, la está bien. tabla Ahí que entendí tiene, igual. no, eso. No, ahí entendí, listo. Porque no, yo estaba mirando la tabla y no entendía por qué la tabla, pero cuando No, claro, empecé a mirar la combinación en el coso entendí, está bien, no en dije nada. el Está bien. mapa, el que te obliga es el mapa. Listo, perfecto. Te dejo Parte seguir. del método, aparte, ¿viste? Parte del método, no es que tiene, o sea, la única argumentación que tiene es que como es parte del método, te sirve para hallar una expresión más chica, lo más chica posible. ¿Mm? ¿Está Perfecto. bien? Sí. Bueno, y después volvemos después, bueno, en este caso es exactamente lo mismo, o sea, no tiene ningún secreto. O sea, después les van a pedir el número necesario de codificadores. O sea, después volvemos todo lo mismo. Se le pida lo que se le pida, la forma de armarlo es lo mismo. La cantidad, acá te pide la cantidad de decodificadores necesarios y con puertas AND, ¿está bien? Y bueno, vos ponés 2 y seguimos con lo mismo. Vos tenés que, después las vas anidando para llegar a como
creo que te pide de 2 entradas. Ves acá te dice, con puertas de 2 entradas. No te dice si son AND o si son OR. Vos te tenés que, vos lo que sí podés usar son decodificadores 2 de 4 y con puertas de 2 entradas, las que necesites. Bueno, lo planteás como lo habíamos planteado hoy. Una vez que lo planteás, vos lo que tenés que hacer es llegar a la salida, o sea, tenés que unir todas las salidas posibles. En este caso, cuando pones AND, es porque se tiene que cumplir las dos tienen que tener salida 1 para tener una salida, ¿no es cierto? Porque es un producto lógico. Y después la salida de estos las vas sumando. ¿Mm? No sé, acá tiene alguna duda. Y después, bueno, selector de datos de 4 entradas de datos con compuertas de 2 entradas, y bueno, es lo mismo. ¿Ves lo que me preguntaban uno de ustedes? O sea, fíjense que acá las compuertas se pusieron a la entrada. Eso lo pueden armar ustedes como mejor les quede cómodo, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Tienen alguna duda acá? ¿Quieren que pasemos a otro lado? ¿O expliquemos alguna otra cosa? ¿Podemos ver algún otro parcial o algo por el estilo? ¿Cómo van? ¿Entienden? Sí. Igual ahora ya tenemos que hacer otra pausa, Diego. 3 Bueno, minutos. si no, una Clara Castelli me había pedido si pegaba una mirada rápida a la guía. No sé si quieren ver la guía también, alguna mirada rápida, o quieren ver otro parcial. Claro, de Después algún de la ejercicio. pueden decir, a ver, o las dos cosas, Ahí está. ¿Mm? Sí, es posible y da el tiempo. Sí, tenemos Sí. Bueno, una reunión más, una horita más, así que sí, dar el tiempo nos da. Yo lo que diría es que hagamos la pausa, hacemos la pausa ahora, nos tomamos hasta las 7 y empezamos a las 7 en punto, 7 y 1 minuto, 7 y 2 minutos, no es crítico, pero empezamos en unos 10 minutitos de pausa, ¿está bien? Así, de paso, calientan el agua para el mate, el que toman un cafecito o algo por el estilo. Y le dejamos a Diego que se tome un café también, pobre, que no, tengo el mate acá al lado. ¡Vamos! Bien. No puede fallar, no puede faltar. Nos vemos en un rato. Hacemos una pausa de 10 minutos, cambiamos de reunión y nos encontramos en 10 minutos. ¿Dale? Hagamos eso. Perfecto. Perfecto.